Compatriotas, en la bandera alzamos la voz con una noticia que demuestra quiénes son los verdaderos defensores de nuestras libertades en un tiempo de oscuridad y opresión. El grupo parlamentario Vox ha dado un paso valiente y necesario al organizar unas jornadas históricas en el Congreso de los Diputados, centradas en la defensa de la libertad de expresión, un derecho fundamental que está siendo pisoteado por un sistema que busca silenciarnos a todos. Estas jornadas sobre la libertad de expresión no son un evento cualquiera. Son un grito de resistencia frente a la censura creciente que el establishment, con sus aliados en el gobierno y más allá, está imponiendo para controlar nuestras ideas y nuestras palabras. La cita tendrá lugar este jueves, 24 de abril de 2025, en la sala Ernest Lluch del Congreso, a partir de las 17 horas, y promete ser un faro de esperanza para los españoles que creemos en la libertad. Vox ha reunido a un elenco de lujo para este evento, demostrando que no está solo en esta lucha. Estarán presentes el secretario general del Grupo Parlamentario Vox, José María Figaredo, quien abrirá las jornadas con unas palabras de bienvenida. El vicesecretario nacional de Comunicación, Manuel Mariscal, que moderará y cerrará el evento. Y el eurodiputado Juan Carlos Girauta, una voz firme en la defensa de las libertades en Europa. Pero no solo habrá figuras políticas. Vox ha convocado a profesionales de primer nivel de distintos ámbitos para enriquecer el debate. Entre ellos destacan el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, conocido por su análisis profundo de las corrientes culturales que amenazan nuestra civilización, el abogado Alejandro Hernández, un experto en la defensa jurídica de derechos fundamentales, y Antonio Omuloni, director de La Gaceta, un medio que resiste frente a la dictadura de lo políticamente correcto. También participará José Antonio Hernández, exresponsable de investigación de El País, cuya experiencia aporta una perspectiva única sobre el papel del periodismo en tiempos de censura. Otros ponentes incluyen a Agustín Laje, un referente en la lucha contra las ideologías progresistas, Víctor Domínguez, un político que no teme decir la verdad, y César Pintado, un comunicador comprometido con la libertad. El programa está cuidadosamente diseñado para abordar todos los ángulos de esta batalla. A las 17 horas, Figaredo dará la bienvenida, seguido de una mesa a las 17 horas 5 minutos con Mariscal, Girauta y Quintana Paz, titulada La libertad de expresión como derecho, donde se analizará cómo este pilar de la democracia está siendo erosionado por leyes y políticas opresivas. A las 18 horas, Omuloni liderará un panel sobre la defensa del periodismo en La Gaceta, acompañado por Hernández y Laje, para discutir cómo los medios independientes enfrentan la presión del poder. A las 18:45, Domínguez, Isaac Parejo y Kiko Méndez Monasterio debatirán sobre la libertad de expresión y las redes sociales, un tema candente en un mundo donde las plataformas digitales se han convertido en campos de batalla ideológica. Finalmente, a las 19:45, Mariscal clausurará con unas conclusiones que prometen ser un llamamiento a la acción. Vox no organiza estas jornadas por casualidad. El partido lleva años denunciando los ataques a la libertad de expresión, desde la creación de la subcomisión parlamentaria contra los discursos de odio, una herramienta para criminalizar opiniones disidentes, hasta las leyes que buscan amordazar a los ciudadanos bajo el pretexto de la corrección política. Santiago Abascal, presidente de Vox, lo dejó claro en su reciente intervención en la conferencia CPAC en Washington. Hay que recuperar las libertades que nos han arrebatado. Y la libertad de expresión es la primera trinchera. En la bandera los españoles, herederos de una historia de lucha contra la tiranía, celebramos esta iniciativa con orgullo. Mientras otros partidos se pliegan a las órdenes de Bruselas y las élites globalistas, Vox se planta firme, defendiendo nuestro derecho a hablar, a pensar y a existir sin miedo. Estas jornadas no son solo un debate. Son un acto de rebeldía contra un sistema que quiere convertirnos en esclavos de la censura. Por la libertad de expresión, por una España que no se calla, que Vox siga liderando esta batalla. Por otro lado, la actualidad española nos dice que el régimen comunista de Xi Jinping ha duplicado su presencia económica en España desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018. Y lo más indignante es que esta estrategia de sumisión a China cuenta con la complicidad descarada del Partido Popular, que se dice de derechas, pero actúa como un lacayo del Partido Comunista Chino. Los números no mienten, y son un puñetazo en el estómago. En 2018, las importaciones desde China
alcanzaron los 26.911 millones de euros. En 2020 subieron a 29.403 millones. En 2022, tras la pandemia, se dispararon a 49.860 millones. Y en 2024, aunque bajaron ligeramente, se situaron en 45.174 millones. Mientras tanto, España exportó a China solo 7.467.000 en 2024, según datos del Ministerio de Economía recopilados por la Fundación Consejo España-China. Un desequilibrio brutal que nos convierte en una colonia económica del dragón asiático. Esto no es comercio, es una rendición que hipoteca nuestro futuro y nos hace dependientes de un régimen que desprecia nuestros valores y nuestra soberanía. El gobierno chino, con su arrogancia habitual, celebró la reciente visita de Sánchez como todo un éxito. Y no es para menos. Lograron que el presidente español se postrara ante ellos, reafirmando su respeto al principio de una sola China, con el que Pekín reclama Taiwán y amenaza la estabilidad global. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, aprovechó para subrayar su interés en estrechar lazos con España y la Unión Europea. Una forma elegante de decir que quieren seguir comprando nuestra independencia a precio de saldo. Pero la vergüenza no termina ahí. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viajó la semana pasada a Washington para reunirse con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y desde allí tuvo el descaro de decir que China debe ser un socio estratégico. ¿Estratégico para quién, señor Cuerpo? ¿Para Xi Jinping, que se frota las manos mientras España pierde su autonomía económica? ¿O para las élites globalistas, que nos venden como si fuéramos mercancía barata? Mientras tanto, el PP, que debería ser una alternativa patriótica, tiene las manos manchadas de esta traición. En abril de 2013, la entonces secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, firmó un memorando de entendimiento, intercambio y cooperación con el Partido Comunista de China en Suzhou, junto a Wang Jiarui, un alto cargo del régimen, y con Esteban González Pons, hoy vicesecretario general del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo, como testigo. Ese acuerdo, que marcó el inicio oficial del diálogo entre ambos partidos, prometía ensanchar puntos en común, reforzar la confianza mutua, afianzar la amistad, promover la cooperación y garantizar un desarrollo estable de las relaciones chino-españolas. Amistad con un régimen que persigue a cristianos, reprime a su pueblo y amenaza al mundo libre. ¡Qué vergüenza! El PP, que ahora critica tímidamente a Sánchez, es tan culpable como el PSOE de esta sumisión. En la bandera, los españoles, herederos de una historia de lucha contra la opresión, no tragamos con esta humillación. Mientras Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, denuncia esta dependencia y defiende una España soberana que no se arrodille ante dictaduras, PSOE y PP nos atan a China con cadenas económicas. Cada euro que gastamos en productos chinos es un clavo más en el ataúd de nuestra industria, de nuestros trabajadores, de nuestro futuro. ¿Dónde están las fábricas españolas que podrían producir lo que ahora compramos a Xi Jinping? ¿Dónde está la dignidad de un país que se niega a ser una marioneta de Pekín? España no puede seguir siendo el patio trasero de un régimen que nos usa para sus intereses mientras nos deja en la ruina. Vox, que organiza jornadas como las de libertad de expresión para despertar conciencias, nos muestra el camino. Romper con China, proteger nuestra economía y aliarnos con quienes comparten nuestros valores, como Trump y Meloni. Por una España libre de las garras chinas, por nuestra soberanía, que PSOE y PP paguen por esta traición. Además de lo visto con China, hay otro capítulo de la larga lista de traiciones económicas que han hundido a España en manos de políticos ineptos. Entre marzo y mayo de 2007, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el aval de su ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ordenó la venta de 3,5 millones de onzas Troy de oro del Banco de España, argumentando que ya no era rentable conservar grandes cantidades de este metal precioso en las reservas nacionales. Como si eso no fuera suficiente, apenas 2 meses después, en julio de ese mismo año, el Ejecutivo autorizó la liquidación de otras 800.000 onzas Troy, sumando un total de 4,3 millones de onzas vendidas en solo 4 meses. Esta maniobra redujo en un 32%
las reservas de oro de España, que pasaron de 13,4 a 9,1 millones de onzas, un tercio de lo que nuestro país había acumulado como garantía de estabilidad económica. Solbes, con una arrogancia que hoy nos cuesta cara, justificó la operación diciendo que el oro había perdido su utilidad como reserva monetaria y que su valor estaba desapareciendo. Según él, era más sensato diversificar las inversiones del Banco de España en activos con mayor rentabilidad esperada, como si el oro, un refugio histórico en tiempos de crisis, fuera un estorbo del pasado. Tuvo que comparecer ante el Senado para defender su decisión ante las críticas feroces que llovieron desde todos los frentes. Pero se limitó a repetir su discurso. El oro no era eficaz, y punto. Sin embargo, la realidad le dio una bofetada que aún resuena 18 años después. En 2008, apenas un año tras la venta, estalló la crisis financiera mundial, y el oro, lejos de ser poco rentable, se convirtió en el activo refugio por excelencia. Su precio comenzó a escalar y para 2011, solo 4 años después de la operación de Zapatero, su valor se había casi triplicado respecto al precio al que España lo liquidó. Hoy, en abril de 2025, la cotización del oro ha alcanzado un récord histórico de 3.357,78 dólares por onza, unos 2.950 euros, lo que significa un incremento del 490% respecto al valor de 2007. Los cálculos son demoledores. Según estimaciones, el Banco de España ingresó unos 2.150 millones de euros por esas ventas, una cifra que parece una ganga si la comparamos con lo que valdría ese oro hoy. 12.685 millones de euros, una pérdida de más de 10.500 millones de euros por la miopía de Zapatero y Solbes. Esto no es solo un error, es una traición a los españoles, que vimos cómo nuestro patrimonio nacional se malvendía por una decisión que desafía toda lógica económica, mientras países como Estados Unidos, con 8.133 toneladas, Alemania, con 3.352, Italia, con 2.452 y Francia, con 2.437, mantienen sus reservas de oro como un pilar de seguridad. España, a pesar de seguir entre los 20 países con más reservas, 281 toneladas, repartidas entre el Banco de España, EU, Reino Unido y Suiza, sufre las consecuencias de aquella operación nefasta. En la bandera, los españoles, herederos de una historia de lucha y orgullo, no olvidamos ni perdonamos este desastre. Zapatero y Solbes no solo nos privaron de un activo que hoy sería un salvavidas en tiempos de incertidumbre, sino que nos dejaron más vulnerables ante las crisis que han sacudido el mundo desde entonces. ¿Qué hicieron con esos 2.150 millones que ingresaron? ¿Dónde está el beneficio que prometieron? Mientras el oro se revaloriza un 490%, los españoles seguimos pagando las facturas de una clase política que juega con nuestro futuro como si fuera un casino. Vox, que hoy lucha por recuperar nuestra soberanía económica y denuncia la sumisión a China, nos recuerda que España no puede seguir en manos de quienes malvenden nuestro patrimonio. Este escándalo del oro es una prueba más de que necesitamos líderes que piensen en el largo plazo, que protejan lo que es nuestro, que no entreguen nuestras riquezas a precio de saldo, por una España que no venda su futuro, por un oro que nunca debió perderse, que Zapatero y su legado de ineptitud sean un recordatorio de lo que no debe repetirse. Cerramos este repaso de la actualidad con una noticia que es un auténtico escándalo y una bofetada a la identidad de España. El lehendakari Imanol Pradales y el PNV han dado un paso más en su agenda separatista y globalista, no solo proclamando que Euskadi es una nación, sino también asumiendo con una pasividad indignante la islamización de la región. Este domingo, en un acto del PNV en la Plaza Nueva de Bilbao, Pradales, en su primera intervención como lehendakari, dejó claras sus intenciones: preparar las bases del nuevo autogobierno vasco, para lograr un marco de bilateralidad y un sistema de garantías que impida decisiones unilaterales que erosionen sus competencias. ¿Qué significa esto? Que el PNV quiere romper aún más con España, desafiando la unidad nacional y exigiendo un trato privilegiado que debilita nuestra soberanía. Pero lo más grave vino de la mano de Aitor Esteban,
recién estrenado como presidente del EBB del PNV tras su proclamación el 30 de marzo, y alabado por Pradales y su predecesor Andoni Ortuzar en el mismo acto. Esteban, con una frialdad que hiela la sangre, asumió la islamización del País Vasco, como si fuera un hecho inevitable y hasta deseable. En su discurso, afirmó que no sabe si su sucesor se apellidará Agirre Gómez Corta, Martínez o García, o tal vez Hassan, Diop o Iriarte, pero que sea quien sea, su única patria será Euskadi. ¡Qué desfachatez! Esteban no solo da por hecho que la identidad vasca, profundamente arraigada en la tradición cristiana y española, puede ser reemplazada por apellidos que reflejan una transformación demográfica radical, sino que lo celebra como un triunfo de su visión nacionalista. Los datos son alarmantes y respaldan esta deriva. En provincias como Guipúzcoa, la población musulmana creció un 70% en apenas 5 años, según cifras de 2023. Un aumento que no es casualidad, sino el resultado de políticas que han abierto las puertas de par en par al multiculturalismo descontrolado. Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, ha sido la única voz que se ha atrevido a denunciar esta tragedia con claridad. La formación lleva tiempo advirtiendo que tanto el PNV como el PSE, la rama vasca del PSOE, han convertido municipios de la región en un califato islámico. La inseguridad, la islamización, la degradación han convertido esta tierra en un infierno. Hoy es un gueto, un laboratorio fallido del globalismo y del multiculturalismo. Aseguran desde Vox, y no les falta razón, la islamización de nuestros barrios no solo supone una amenaza para nuestra cultura y tradiciones, sino también para nuestra seguridad. Añaden, señalando un problema que no es exclusivo del País Vasco, pero que allí se agrava por la complicidad de un PNV obsesionado con su agenda separatista. En la bandera, los españoles, orgullosos de una historia que ha resistido invasiones y defendido la cruz como estandarte, no podemos aceptar esta rendición. El PNV, con Pradales y Esteban a la cabeza, no solo traiciona a España al hablar de Euskadi como nación y exigir más autogobierno, sino que entrega su propia tierra a una transformación cultural que borra siglos de identidad. ¿Dónde queda la herencia de los vascos que lucharon por su fe y su patria? ¿Dónde queda el legado de una región que ha sido pilar de la España cristiana? Mientras Esteban celebra que su sucesor pueda llamarse Hassan, los ciudadanos de a pie ven cómo sus barrios cambian, cómo la inseguridad crece, cómo las tradiciones se diluyen bajo el peso de un multiculturalismo que no respeta lo que somos. Vox, una vez más, se alza como la única fuerza que defiende lo que importa: la unidad de España, la seguridad de nuestras calles y la preservación de nuestra cultura. Las jornadas sobre libertad de expresión que Vox organiza en el Congreso son un ejemplo de su compromiso con las libertades, pero también con la identidad que nos une. Frente a un PNV que se rinde al globalismo y a un PSE que aplaude desde la sombra, los españoles debemos despertar. Por una España unida, por un País Vasco que no pierda su alma, que Esteban y el PNV respondan por esta traición.